En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesan de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por vuestra infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amado Dios, amado Jesús, abro mi corazón a vuestra misericordia. Pido vuestro amor, vuestra protección, vuestra providencia. Os pido nos cubráis con vuestra sangre bendita. Santo, santo, santo. Amado Dios, amado Jesús, abro mi corazón a vuestra misericordia. Pido vuestro amor, vuestra protección, vuestra providencia. Y os pido nos cubráis con vuestra sangre bendita. Santo, santo, santo. Amado Dios, amado Jesús, abro mi corazón a vuestra misericordia. Pido vuestro amor, vuestra protección y vuestra providencia. Y os pido nos cubráis con vuestra sangre bendita. Santo, santo, santo. Virgencita de mi corazón, Señora que lo llena todo en el amor y la ternura, nos ponemos en tus manos para que tú nos sientes en tu regazo, nos instales en tu corazón, con tu ternura y amor, nos abraces y nos lleves a Jesús. A ti, Padre Pío, te pedimos humildemente, sigas intercediendo por nosotros. Pide al buen Dios que nos abra el corazón para que nosotros sepamos vivir, amar y servir como tú lo hiciste. Llévanos por el camino de la santidad. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Santo ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Puestos en la presencia de Dios, comenzamos esta horita, este tiempito de gracia eh, que Dios nos obliga en su yugo a llevar. Quiero desearles a todos un feliz y próspero año, como se dice. Que el Señor en este año nos coja confesados y nos permita servirle como a Él le gusta que le sirvamos. Que incremente en nosotros los momentos de amor, los momentos de paz, los momentos de servicio, para que nosotros podamos vivir según su santa voluntad, camino al cielo. Y nada, espero que hayan tenido eh, fiestas y momentos familiares muy bonitos, que no hayan tenido mucho inconveniente. Ya hemos orado por nuestros enfermitos, em, por la unidad, por la paz, recordando a todos aquellos que están viviendo los momentos duros de la guerra, eh, momentos muy duros, muy, muy duros. Eh, Nosotros vivimos aquí una guerra diferente, eh, ante la cual aparentemente no nos sentimos afectados, porque no vivimos en los territorios de guerra o en los territorios de conflicto, llamémoslo así.
Me llamaban algunos amigos diciéndome que oráramos porque está que ya no pueden con la extorsión, ya no es solo una banda, sino que tienen que pagar 3 y 4 vacunas a asociaciones diferentes y pues no, ya no se puede. Pero los que viven en guerra, en Tierra Santa, en Bosnia, en África, pues están aguantando la dureza del corazón de los hombres. Alguien me llamaba y me decía, es el colmo de esos israelitas, mire, pobres palestinos, y me mandaba un montón de imágenes de niños palestinos pues desmembrados y esas imágenes horrorosas de la guerra, papás llorando, mamás desconsoladas, niños sufriendo, heridos, y otros de los palestinos de los israelitas me llamaban, mire Jorge, mire esos palestinos, miren cómo nos tienen, miren lo que nos hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente no hay cómo estar a favor de uno o estar a favor de otro, aunque la conciencia de uno le dice de pronto, le hace inclinar la balanza hacia un lado u otro para saber quién tiene o quién no tiene la razón, pero en la guerra ninguno tiene la razón, nadie tiene la razón. No hay razón para que nos matemos, no hay razón para que le quitemos a la gente su libertad y su paz y que le quitemos a la gente, entre comillas, sus problemas. Antes de la guerra la gente tenía problemas de trabajo, tenía problemas económicos, sí, tenía problemas familiares, tenía problemas de salud, pero era, de alguna manera, los teníamos, los manejábamos y aunque no estábamos conformes con ellos, lo sabemos cómo llevar. Pero cuando llega la guerra, desestabiliza absolutamente todo y ya no es un manejo voluntario el que le debo dar a mis problemas, sino es un problema que otros tienen que solucionar por mí. Y cuando otros tienen que solucionar los problemas por mí y no tienen en su corazón el amor, pues ¿qué me espera? La desgracia, la desdicha, el hambre, la desnudez, la soledad, la muerte. Entonces fíjense que a veces salimos y hacemos plantón al frente de una iglesia en pro de, con una bandera, y no tenemos razón para eso, a no ser que de pronto fuéramos israelíes o fuéramos palestinos, pero incluso así no hay razón, no hay razón para permitir la guerra entre los hombres. No hay razón para que Rusia ataque y para que Ucrania se defienda. No hay razón. Claro, si me atacan debo defenderme, seguramente, seguramente, porque no es como con las épocas antiguas, cuando, por ejemplo, cuando eh, Israel, Jerusalén ha sido invadida 30.000 veces y despojada. Llegaba un momento en que cuando venían las hordas, estas mongólicas, por ejemplo, decían, levantaban sus manos y decían, nos rendimos, nos rendimos, hagan con nosotros lo que quieran. Y claro, se los llevaban a la esclavitud y de esclavos, pero esa era una parte que el corazón podía aceptar, porque es diferente que a uno lo arranquen sin que uno quiera, lo golpeen, lo maten, le quiten las propiedades, le quiten todo, sin que uno pueda hacer absolutamente nada. Al menos cuando uno dice me rindo, estoy aceptando que quedo bajo el yugo o la voluntad de otro y que mientras esa situación pasa, pues yo puedo sobrevivir. Pero en la guerra, ¿cómo sobrevivo? Si estoy a puertas de una bomba, de una bala, de una horda de soldados eh, eh, injustos, entre comillas, adoloridos por la situación, por la misma guerra, que no les importa pasar por encima de quién porque están cuidando su vida también y están, entre comillas, obedeciendo y están, entre comillas, guardando y cuidando unos ideales. Entonces, fíjense que cuando la guerra le quita a uno lo poco que tiene, es muy triste, ¿no? Eso es como cuando la droga le quita a un miserito su libertad. Fíjense que el miserito ya no depende de él, depende de la droga. Y la droga es la que lo maneja. Fíjense en nuestros pobres que atendemos nosotros, nuestros niños. Es una pobreza culpa de alguien. Y no digo exactamente del papá y de la mamá, aunque muchos sí, pero no exactamente del papá y de la mamá.
Es culpa de unos sistemas, de unos dictadores, de unos gobernantes, de unos dirigentes que nos roban la libertad, nos roban el alimento, nos roban el trabajo, nos roban la propiedad, nos roban la paz, nos roban lo nuestro. Y ya no tenemos nosotros derecho a decidir sobre lo nuestro. Así como nuestros hermanos venezolanos, pues nos toca salir, como a nuestros hermanos de tantos sitios de conflicto que estoy en mi finca, en mi casita, en mi terreno, y un día me toca salir huyendo, sin nada, con la muda de ropa que pude sacar. Eso es muy duro y muy triste. Y nosotros de alguna manera estamos tranquilos, ¿no? Porque no tenemos esos problemas. Pero Jesús vino por todos. Y esos que sufren esos problemas son nuestro objeto de servicio. Esos son los que sufren para que nosotros nos salvemos. Por eso es importante tenerlos siempre al menos en el recuerdo y en la oración. Al menos. Así no hagamos absolutamente nada más, porque a veces nos sentimos con las manos atadas y no podemos hacer nada más. Pero es muy doloroso. Es muy doloroso. Muy doloroso. Así que nada, ya nos llevamos los primeros 10 minutos en un requeñeque que tal vez no les tocaba a ustedes, pero tal vez a mí sí, porque estoy sensible hoy con mi corazón. Así que salud. Buenas noches. Comenzamos. Hablábamos la vez pasada del yugo, ¿no? Em, yo quiero decirles y contarles a todos, aunque la mayoría de alguna manera ya me conocen, pero quiero repetirlo, ¿no? Todas las cosas que hago y digo no son, entre comillas, mi voluntad. Estoy, entre comillas, haciendo la voluntad de alguien más, porque en mi vida normal y tranquila, yo estaba normal y tranquilo, y alguien me colocó un yugo y, entre comillas, me robó mi libertad para darme una nueva libertad, ¿ya? El, el yugo que yo tenía antes, entre comillas, era el yugo del pecado, era el yugo de mi ego, de mi avaricia, de mi lujuria, de mi vanidad, porque yo me manejaba como a mí me daba la gana, solo, solo, y hacía lo que me daba la gana. Pero cuando a alguien le parece que puede contar conmigo y viene a mí, fíjense que él no me dijo, Jorge, usted es un pecador, acabe con su pecado para que me sirva. No, él no hizo eso. Él simplemente me empezó a amar, 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 a mostrarme sus manifestaciones de amor, sus detalles de cariño. Me conquistó como un novio conquista a su novia o como una novia conquista a su novio, porque así me sentía yo con Jesús, como el novio de Jesús. Y él empezó a darme regalos, 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 sin reprocharme nada, sin decirme que cambiara y que dejara el pecado y que me confesara y que no, nunca fue condición de él para amarme mi pecado, nunca, nunca. Él empezó a amarme, a darme detalles, a darme cariñitos, a darme abracitos, besitos. Y recuerden que yo estaba bajo el yugo, entre comillas, del pecado y del ego. Estaba bajo el yugo, entre comillas, del demonio. Estaba bajo el yugo, entre comillas, del desamor. Y ese era mi yugo. Y yo me manejaba bien y mi vida era perfecta porque yo no tenía que rendirle cuentas a nadie. Y resulta que de un momento a otro, ese hombre que me amó, me ama y me amará, que empezó a conquistarme, que empezó a conquistar mi corazón, y conquistando mi corazón comenzó a conquistar mi razón y después mis potencias para que yo le entregara todo. Me entregó un nuevo yugo, el yugo del amor, y empecé a caminar con el yugo del amor, porque él me enamoró.
porque Él es el amor. Y claro, son tantos años y tantos los detalles que ustedes también de alguna manera los han sentido alguna vez en su vida. No sé cuántos, ni no sé cuántos, si son muchos o pocos, o qué tan profundos, ¿no? Pero esos detalles de cariño como regalar la salud, como regalar la providencia, como regalar una sonrisa, como regalar un abrazo, como regalar una oración, como regalar un momento de sol, un momento de lluvia, como regalar una compañía, como regalar un chispazo de la mente, como regalar un chiste, como regalar un abrazo, como regalar una mirada, como regalar ese tipo de cosas que aparentemente son tontas y cotidianas fue de lo que hizo Jesús para enamorarme. Él no hizo, bueno, perdón, él sí hizo gestos milagrosos y maravillosos, pero después de que yo ya estaba enamorado. Antes me robó el corazón con detalles así pendejos, con la viejita que llega, con el gamencito que llega, con el compañero que llega, con un detalle de la esposa, del hijo, con un detalle del cielo, de conseguir un taxi, de conseguir un transporte ya, de llegar a un sitio a tiempo, de lograr cosas profesionales en mi proyecto de vida y las cosas que yo le iba pidiendo y él me las iba concediendo. Y casi que todo lo que yo le pedía, él me lo concedía. Gracias a Dios no le pedí cosas como el baloto, esas cosas no se las pedí. Tan tonto se los hubiera pedido la lotería en los Estados Unidos, pero no se la he pedido todavía. Pero bueno, ya casi lo voy a hacer. Sí, yo le los detalles eran simples, ¿no? Era como esa rosita y un te amo, ¿sí? Te doy la rosita y un beso, te doy un chocolate, ¿sí? Te compré esta tarjetica, te compré, sí, este cariñito. Y ese fue el yugo que me cambió. Y entonces, cuando yo me di cuenta que estaba enamorado, tenía que tomar la decisión. ¿Cuál de los amores, entre comillas, sigo? Sigo el amor del placer, sigo el amor de la carne, sigo el amor de la materia, sigo el amor de la tierra, sigo el amor de la sociedad, sigo el amor de los 7 pecados capitales, porque enamorado yo estaba de eso, o sigo el otro amor, porque es que antes yo no conocía ese amor, fíjense, antes conocía el amor de la carne, no conocía el amor del espíritu. Y este hombre, por medio de la carne, me fue enamorando del espíritu. Y entonces yo tenía que tomar un día una decisión. Y vuelvo, les digo, es en un enero 24 tomé la decisión tomé la decisión de amar el amor del espíritu, no el amor de la carne. Y cuando yo empecé a amar el amor del espíritu, incluso ese espíritu nunca me dijo, deje de pecar, deje el pecado, es el colmo, usted confiésese, mire, se va a condenar. No, él fue tan suave conmigo que fue haciendo que yo me desprendiera por amor a él de todas las cargas que llevaba en el amor de la carne. Él lo hizo despacio. Yo les he contado, me demoré más de 10 años en dar mi sí. 10 años jugándole sucio, entre comillas. 10 años diciéndole sí, pero no, mañana, más tarde. Si me da esto, si me da esto, si me concede esto. Pero el día que ya me enamoré y que sentí que ese amor del Espíritu era el que valía, porque mi espíritu era el que valía ante Dios, no mi carne, ese día pude empezar a dejar el yugo que me hacía daño, que me lastimaba, que me rompía el corazón y la carne, para llevar el yugo fácil, el yugo bello, el yugo comienzo de la oración y del servicio. Y eso fue lo que me enseñó Padre Pío después de que yo estaba enamorado, porque quiero recordarles que yo primero conocí a Jesús y después conocí al Padre Pío, que fue muy bello eso, porque yo, es un reclamo que a veces le hago a Jesús, ¿no? Jesús, ¿usted por qué no siguió conmigo todo sin intercesión de ningún santo? ¿Sí? Porque yo ya estaba enamorado, o sea, yo ya, pues ya le di todo, ya le di mi sí,
Pues úseme como le dé la gana o como el yugo indica. Pero él quiso que en el camino se cruzara un santo. Y ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, por una razón sencilla. Escuchen bien, pero me tomo este trago para emborracharme y con eso que el espíritu fluya. Miren esto tan bello. No es una herejía. Jesús, que es el amor de amores, ¿no? Y que enseña a amar, porque ¿qué es enseñar a amar? Enseñar a amar es mostrar el camino del amor, el camino de Dios. Y eso es lo que hace Jesús, enseñar a amar, enseñar el camino hacia el amado, porque Jesús nos enseña el camino hacia Dios. Eso es el amor, ¿ya? El amor no es otra cosa, el amor espiritual. El amor carnal, eso es un placer, es un gozo. Eso a la final no es amor, ¿ya? Pero bueno, en esa discusión la haremos otro día. En ese amor, Jesús me podía enseñar el amor puro y perfecto, y de hecho me lo enseñó. De hecho me lo enseñó. Pero ¿cómo da la transición? ¿Cómo da la transición desde un amor material a un amor espiritual? Y ahí es donde aparece Padre Pío. Cristo no me quiso enseñar esa transición él, entre comillas, escuchen bien lo que les voy a decir, porque Cristo no tenía pecado, su carne no tenía pecado. Así que Cristo, entre comillas, nunca vivió la transición del pecado a la gracia. En cambio, Padre Pío sí vivió la transición de una carne expuesta a la tentación y a la concupiscencia y dar el salto a la gracia. O sea que Padre Pío sí me podía enseñar cómo, entre comillas, dejar mis pecados, cómo dominar mi cuerpo y mi mente y mis potencias para poder amar al Señor sin reservas. Porque cuando estamos cogidos de la carne y del pecado, no podemos amar libremente y plenamente. No tenemos libertad. ¿Sí me entienden? La libertad que yo tenía antes de Jesús no era una libertad, era un libertinaje, era un modus operandis del placer, no era libertad. En cambio, en el amor encuentro la libertad. Por eso, fíjense, salí de una libertad que no tenía a lograr la verdadera libertad. Así que cuando estoy en el pecado, no tengo libertad de actuar, soy como el miserito en el vicio. Soy como el miserito en el vicio. No tengo libertad. Pero en el amor espiritual sí tengo libertad. Porque ahí es donde yo ejerzo mis potencias sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mis pensamientos, sobre mis decisiones, sobre mis apetitos, sobre mis sensaciones, sobre mis emociones. Ese es el verdadero amor de Cristo. Y por eso ese es el yugo que Él nos regaló. Padre Pío nos lo fue enseñando de una manera tan simple y tan sencilla también. Así como Jesús nos enseña la vida del Padre Celestial desde actos sencillos, Padre Pío nos enseñó y nos enseña a vivir a partir de actos sencillos. Jesús nos enseña a partir de actos de la gracia y Padre Pío nos enseña a vivir por medio de actos de la carne. Fíjense esta cosa tan maravillosa. Y por eso Padre Pío nos enseñó la palabra yugo, ¿ya? Yugo. Padre Pío fue el que comenzó con esta enseñanza. Y entonces yo les quiero volver a decir, todo lo que yo digo, todo lo que hago hoy en mi día y en mis días, depende, entre comillas, del amor espiritual. Todo lo que digo y todo lo que hago del cielo y para el cielo, depende de ellos. Nunca ha sido mi voluntad hacer cosas en esta tierra para el cielo. Yo nunca aprendí eso, nunca. Nunca aprendí por voluntad propia
a hacer cosas en la tierra para el cielo. Todas se me enseñaron, porque cuando yo tenía, entre comillas, mi no libertad, todas las cosas que hacía yo eran para la tierra, para la materia, para el mundo de la carne. No había iniciativa mía para el cielo. Nada, cero iniciativa. Pero cuando conozco el amor y conozco el yugo, mi vida da ese vuelco y entonces ya no tengo iniciativa para hacer cosas para el cielo. No, hago lo que me dice mi yugo para el cielo. Entre comillas, yo nunca he tenido iniciativa para hacer cosas propias para el cielo. No. Cuando yo di mi sí, ya se me dijo, es voluntad del Padre Celestial que hagas esto, 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 y es lo que he hecho durante 30 años, ¿sí? Hacer la voluntad del Padre. Por eso, de alguna manera, ninguno en esta tierra de los que me conocen puede llamarme caprichoso, porque nunca he hecho mi capricho. He hecho simplemente la voluntad de Dios. Y yo quiero que esto les quede claro. Y claro, ustedes no conocen toda mi historia, todas mis vivencias, pero conocen destellos de ellas. Y entonces, en ese yugo me sometí a la iglesia, ¿no? Entonces recuerden que yo estaba bajo el patrocinio y el mando de sacerdotes, obispos, cardenales y hasta el Papa, ¿ya? O sea, a mí sí me han vigilado y me han estudiado y me han encerrado y me han dado palo y me han regañado y me han, eh, como decía alguna tonta, a Jorgito lo excomulgaron porque es desobediente a la iglesia. No, no me han excomulgado todavía, gracias a Dios. Pero fíjense que cuando Padre Pío me dice, Jorge, entréguese a la iglesia y haga su voluntad, yo lo hice durante años, y lo sigo haciendo, porque, como les digo, nunca he propuesto nada que salga de mi corazón de hombre. Las propuestas que yo hago simplemente son en cumplimiento de la voluntad de alguien, y ese es el yugo, ¿ya? Hacer la voluntad de quien me lleva en el yugo. Y eso quiero que quede claro en ustedes. Sí, entonces podrán decir que Jorge es caprichoso. Sí, seguramente en algunos momentos seré caprichoso sobre alguna cosa, pero soy caprichoso en el celo de hacer la voluntad de Dios y no de congraciarme con ningún hombre o de hacer la voluntad de ningún hombre. Ya no, ya no. Si antes era soberbio y hacía lo que me da la gana, pues ahora no hago lo que me da la gana, hago lo que le da la gana a quien me manda. Eso me lo enseñó el Padre Pío. La obediencia, la humildad y la obediencia. Bueno, tal vez yo no soy humilde, pero soy obediente al cielo. No soy obediente a la carne y no soy obediente, entre comillas, a los hombres. ¿Ya? Soy obediente al cielo. Y por eso estoy aquí hablando con ustedes y por eso esta comunidad, ¿no? Porque esta comunidad nunca fue voluntad mía. Yo no me la hubiera podido inventar, porque no tenía de dónde. Yo no tenía herramientas para inventármela. No tenía cómo. Recuerden que yo tenía cero conocimiento de iglesia, cero conocimiento de Dios, cero conocimiento de Cristo, cero conocimiento de religión católica como practicante. Había leído de las religiones, pero había leído del budismo y el hinduismo, el taoísmo, el sintoísmo, había leído de todas las religiones a ver como cuál me gustaba. Y yo por eso les he dicho que había leído ya la Biblia entera, tratando de descubrir las mentiras de la Biblia, ¿sí? Porque pues ese era mi objeto en ese momento, leer la Biblia para descubrir las mentiras de la Biblia y así poderles dar en sopa y seco a los curas y a los intelectuales de su momento que algunos que querían ser místicos, yo le decía, ser místico es un error de nacimiento, es como un aborto, ¿ya? Entonces, quiero que eso quede claro. Entonces, cuando aparece Padre Pío, entonces yo entiendo
que Padre Pío sí me puede enseñar cómo vivir la lucha de la carne con el espíritu. Porque, entre comillas, Jesús no luchó con la carne y el espíritu. Él no tenía por qué luchar, ¿no? Porque no tenía pecado. Jesús nunca, sí, no sé cómo decirlo, pero Jesús nunca luchó contra el espíritu y con su carne, ¿no? Él no tuvo que luchar con eso. Yo sí tengo que luchar con mi carne para que complazca mi espíritu. Y Padre Pío me lo enseñó. Entonces, una de las primeras maneras, como él me indicó, antes de que la gente supiera que Padre Pío me hablaba o cosas de esas, porque son absurdas, y lo escucho por primera vez, parece absurdo que el Padre Pío me hable, pero bueno, eso, eso pasó. Eh, y pasa y sigue pasando. Entonces él me habló del yugo, y él fue el que me explicó eso del yugo. Y entonces voy a empezar a leer lo que yo escribí sobre el yugo. Y como les decía en este librito, que el Padre Pío, entre comillas, dictó, ¿ya? Él me dijo, bueno, son muchas cosas que seguramente voy a ir hablando. Ahorita estoy como confuso, no sé cómo comenzar. Él me dijo, el yugo tiene que ser en mi vida, la oración y el servicio. Si tú haces la oración y el servicio como Dios te lo propone, como Dios te dirige, lograrás escalar la vida espiritual. Y en esa época estaba leyendo yo y practicando también las moradas de Santa Teresa de Jesús y estaba haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son muchas cosas. El cielo me regaló muchas cosas para entender el camino. Y fíjese que el Padre Pío empezó a enseñarme o sea, qué era el yugo, cómo tenía yo que dejarme llevar. Y les voy a yo intentar llevar, no solo sobre mi vida, sino en la oración y el servicio, que es lo que me importa para ustedes. Porque si ustedes son juiciosos con la oración y el servicio, del resto no se tienen que preocupar. Van a ir, eso es como los pescados, ¿no? Cuando los sacan del agua, empiezan a caerse las escamas solas. Sus situaciones corporales de pecado, sus apetitos, sus ataduras, van cayendo solas. Cuando tú te dejas amarrar por las coyundas de la oración y el servicio, ya no te preocupas, porque cuando tú luchas con tu pecado, lo estás manteniendo vivo. Cuando dejas de luchar y lo ofreces, es otro el que lucha por ti y el que te enseña a caminar. Entonces, Padre Pío dijo, todo esto que les voy a leer, él lo fue diciendo en diferentes momentos. Un yugo, como ya les decía la vez pasada, es un objeto o instrumento modelado en una sola pieza de madera, generalmente, o a veces hay de metal, que tiene dos arcos equidistantes del centro, que sirve para colocar o ajustar en los cuellos o nucas de un par de animales con la ayuda de cordeles y rejos llamados coyundas, para conformar una yunta, como una yunta de bueyes o una junta de dos bueyes, ¿no? Al que se le adhiere en el centro un asadón o un objeto afilado llamado arado, que al avance de los bueyes con su fuerza va abriendo un surco en la tierra. Así se labra la tierra bajo la dirección de un labrador. También se usa la yunta con su yugo para llevar o tirar o arrastrar cargas pesadas en el campo, porque hay yuntas también de bueyes, hay yuntas de caballos, hay yuntas de burros o mulas, hay yuntas incluso de ovejas, hay yuntas de dromedarios, etcétera, etcétera, etcétera. Animales de carga. Generalmente, como les decía antes, al lado derecho del yugo va un animal maduro, muy fuerte y experimentado en las labores del campo. A la izquierda del yugo
se le coloca un animal joven, generalmente inexperto, que va aprendiendo poco a poco en la medida en que es dirigido y enseñado por su compañero de yunta hasta hacerlo un experto igual a él. ¿Y por qué se van acostumbrando? Porque cuando tú te pones el yugo en la nuca y vas caminando, si tú caminas a diferente paso del que va al pie, haces esto y el yugo empieza a pelar, empieza a hacer una herida. Si tú vas caminando y jalas para la derecha y el otro jala para la izquierda, el yugo empieza a hacer herida. Si tú no caminas en el mismo ritmo, a la misma altura, con la misma velocidad, te haces una herida y esa herida duele. Y cuando la herida duele, uno que intenta quitársela o hacer lo que sea para que no duela. Por eso el animal joven va aprendiendo de su peladura. ¿Por qué no tiene peladura el buey viejo? Cuéntenme. Porque ya tiene callo. Porque ya tiene callo. Ya tuvo su peladura. Ya no le duele. ¿Ya? Y entonces fíjese que el buey viejo no tiene que hacer ningún esfuerzo. Él va a su ritmo. Y el que tiene que adaptarse a su ritmo es el buey joven. Fíjense que el buey viejo no tiene que hacer sacrificio, entre comillas. No, él ya lo hizo. Un día lo hizo. ¿Ya? Como Padre Pío, un día lo sufrió y ya no lo sufre. O Cristo, un día lo sufrió, ya no lo sufre. Él simplemente camina a su ritmo, a su aire, ¿sí? A su velocidad, a su paso. Por eso caminar a su paso, ¿cierto? Es tan bello como cuando nosotros caminamos al paso de Jesús. No hay esfuerzo, ¿ya? Entonces, fíjense, el que tiene que aprender es el buey joven, o el animal joven, o el hombre joven, ¿ya? El otro ya lo sabe, ya, ya sabe con qué tumbao hay que caminar, ¿sí? Y eso me pareció tan bello cuando lo entendí. Por eso, a veces nosotros queremos caminar en el ritmo de Jesús, pero caminando al ritmo de nosotros. Y, no se puede. O sea, nos hacemos la herida. No agarramos el paso, no agarramos el tumbao, no agarramos el ritmo. Y si no agarramos el ritmo de Jesús, pues no podemos avanzar. Y eso es importante. Esa fue una de las primeras enseñanzas con el yugo. Y es una cosa que parece tan tonta, pendejo lo que estoy diciendo, pero aplícalo en tu vida y verás cómo las cosas se ven diferentes y se saborean diferentes. Y ya que hablé de saborear, entonces salud. Ahí vamos. Cuando los dos ya saben lo mismo, pues lógicamente el trabajo se vuelve más fácil y menos doloroso para sus cuellos, pues al tirar los dos al mismo tiempo ya no se hacen daño. Y al tirar con la misma fuerza al mismo tiempo y en el mismo sentido indicado por el labrador, se logran surcos derechos y paralelos que hacen fácil la siembra del grano semilla, se hace fácil el riego y después la cosecha del fruto se hace abundante. Recuerden que en épocas lejanas de esclavitud también se usó el yugo tirado, pero por dos esclavos. Recuerden que los esclavos, por ejemplo, en Egipto, labraban la tierra y ellos les ponían un yugo para arar el desierto, para arar la arena, ¿sí? Y aún en algunas partes del mundo se usan todavía esos yugos para los hombres. Eh, y se usaban para arar también, pero sobre todo para llevar y transportar cargas pesadas. En los hombres no es tanto para labrar, aunque por ejemplo, tú a veces vas al campo y ves un hombre que tiene un yugo y tiene el palo hacia atrás, el arado, y él va caminando, haciendo fuerza, y él va arando el campo solo, pero entre dos es más fácil. Y uno dice, pues, ¿acaso no hay arados, no hay tractores y eso? Bueno, pero también todavía, por ejemplo, en China, en los campos de arroz,
todavía los campesinos aran con yugo. No sé si quieren buscar y ver fotos de chinitos con su yugo al cuello. Y a veces el papá llama al hijo y le dice, camine hijo, vamos a arar. Eso es una locura. En los textos bíblicos, la palabra yugo, que es una metáfora, lógicamente, bueno, es un objeto, pero en la Biblia se usa como una metáfora para referirse a la servidumbre, en el caso de contratos de servidumbre. Por ejemplo, en Timoteo se lee, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemo el nombre de Dios. Nos habla también de la opresión, como en el texto de Hechos 15, en donde se nos dice, ahora pues, porque, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y también se refiere a las ataduras del pecado en general, por ejemplo, a estar atado a costumbres o hábitos inmorales, atados a la pesadumbre, a la impureza material, a la impureza sexual, a la impureza espiritual eh, del hombre que está lejos de Dios. Pero para nosotros hay un texto maravilloso que el Padre Pío actualiza y lo hace cuando nos lleva al texto de Mateo 11 en los versículos. Bueno, a mí siempre me gusta leer como desde el 25 al 30, aunque generalmente el texto real es en Mateo 11, 29, 30. Eh, y a mí me parece eso tan lindo porque el Padre Pío me enseñaba este texto y me lo repetía, ¿no? Me lo repetía. Jesús te ha dicho, llevad sobre mí, si llevad sobre ti mi yugo, y aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Padre Pío me repetía todos los berracos días eso, hasta que lo entendí y lo aprendí, porque después les voy a desgranar ese texto bíblico. Yo lo leo desde, como decía, desde el Mateo 25, que es otro de mis textos preferidos, ¿no? Mateo 11, 25 al 30. Casi nunca lo digo, pero de ahora lo voy a empezar a decir porque los voy a joder con eso del texto. Y joder en el sentido estricto de la palabra, no como lo usan los venezolanos para pegar. Los voy a joder, les voy a pegar, no. Los voy a joder espiritualmente, o sea, les voy a pegar espiritualmente. Y Padre Pío me molestaba mucho con este texto, con este texto, con este texto. Y yo le decía, usted sí que jode con esto, ¿no, Padre Pío? Ya, yo ya entendí, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Y él me dijo, recuerden que yo conocí al Padre Pío antes de que lo beatificaran y antes de que lo canonizaran. Y él me dijo, un día, me dijo, el día que me canonicen o me beatifiquen, ya no me acuerdo, creo que fue la canonización, me dijo, te vas a acordar de mí y vas a llorar, ¿ya? Porque la Santa Iglesia te va a ratificar lo importante de este texto. Y es que el día de la canonización de Padre Pío, el texto que se usó fue el Mateo 11:25. Y lo pueden buscar. Y pueden buscar el día de la canonización en internet y escuchar de boca del lector este evangelio, porque es el evangelio que se usó para la canonización de Padre Pío. Se ha usado para la canonización de muchos santos, pero no para todos. Pero para Padre Pío sí se usó esto. Y dice, en Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo tomando Jesús la palabra dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y las has revelado a pequeños. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y las has revelado a pequeños. Durante casi 10 años, yo tenía un programa en Radio María todos los jueves que hablaba de los epistolares del Padre Pío. Y la parte de la introducción, que se me olvidó ahorita cómo es que se llama eso,
el ¿qué? El jingle, ¿no? Bueno, la parte de introducción, se me olvidó cómo se llama. Era esto, yo leía este texto de la canonización de Padre Pío, porque leía todas las palabras del Papa, leía el discurso del Papa eh, el día de la canonización. Y después afirma, sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. O sea que Jesús vivió el yugo del Padre Celestial. Y eso es un descubrimiento maravilloso. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Solo Dios conocía las mañas de Jesús, entre comillas. Y solo supo direccionar a Jesús para que Él pudiera ser hombre, morir, subir al cielo y darnos la salvación. Todo fue hecho por Dios. Fíjense que Jesús no tenía voluntad, entre comillas. Todo fue hecho por Dios. Dios fue el yugo de Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce nadie, sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Por qué Jesús conocía al Padre? Porque Jesús andó o anduvo, perdón, en el yugo. Y entonces cuando tú andas al pie de tu yugo, aprendes cómo caminar, cómo respirar, cómo mirar, cómo sudar, cómo descansar. Aprendes de su aliento, aprendes a moderar los latidos de su corazón para que latan al mismo tiempo, el largo del paso, la firmeza del pie y del paso. Cómo caminar en tierra firme, en tierra blanda, en tierra seca, en tierra mojada. Cuando van caminando los dos bueyes, ojo, hablan entre sí, hablan, hablan seguramente en el lenguaje de los bueyes. ¿Se imaginan un buey diciéndole al otro buey, oiga, mijito, mire, hay que caminar así. Aquí en este, cuidado con esto. Mira, cuando vas a pasar una piedra, pisa del lado derecho y no del lado izquierdo, porque si pisas del lado derecho, tus patas van a estar apartadas y tienes más estabilidad. Si pisas por el lado izquierdo, te vas a ir de lado y el yugo te va a empujar y te va a hacer daño. Eso hacía Jesús con Papá Dios, los dos caminando al unísono. ¿Se imaginan ustedes a Papá Dios contándole a Jesús todos sus planes de creación y de salvación? Solo Jesús conocía al Padre. El Padre conocía a Jesús porque lo enseñó. Cuando un padre enseña a su hijo, uno sabe qué sabe el hijo. Lo que uno lo enseñó, uno no sabe que lo sepa, pero lo que uno enseñó, uno sabe que eso lo enseñé y eso es lo que sabe el hijo y eso es lo que es mi hijo. Por eso era tan importante en el Antiguo Testamento que el hijo diera testimonio del padre, de lo que el padre le decía. Una maravilla. Y otro día retomamos este texto. Y a aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Cuando Jesús me permitió estar bajo su yugo y caminar con él, y a la final que sigo caminando con él, yo no sabía eso, pero él me empezó a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a enseñar, a enseñar, a enseñar, a enseñar, a enseñar. Y un día, sobre todo cuando canonizaron al Padre Pío, el Padre Pío me dice, sí ve, pendejo, lo que yo le dije, ahora sí entienda el texto. Y entonces entendí, ojo, que lo que Jesús me había dicho y me había enseñado no era de él, era del Padre Celestial. Así que entendí que no fue Jesús el que me enamoró, fue el Padre Celestial que me envió un novio a que me enamorara. Porque cuando sentí que estaba enamorado de Jesús, Jesús me dijo, un momento, Jorgito, no soy yo, es mi Padre el que te ama.
Es Dios el que te ama. Y si Dios te ama, lo tienes todo. ¿Quieres practicar ahora el yugo de Dios? Y practicando el yugo de Dios es cuando Jesús me pide y el Padre Pío me piden que sea como Jesús, caminando con Dios. Y por eso viene todo este cuento de la entrega, del sí, de los signos, de la sangre, de las entregas, porque no es Jesús el que me dijo, acompáñeme en mi pasión. No, fue Dios el que me lo enseñó. Eso es una maravilla. Ahora sí entienden por qué el yugo es tan, tan, tan importante. Por eso, en el yugo de la oración, Jesús va aparejado en el arco derecho y nosotros le seguimos y le servimos desde el arco izquierdo, atados con las coyundas de la oración, la penitencia, el sacrificio y sobre todo el servicio. Atados con las coyundas de la oración, la penitencia, el sacrificio y sobre todo el servicio. Son cuatro cosas que les voy a enseñar como me las enseñaron a mí. Cuatro cosas, cuatro cosas. ¿Quién me enseñó sobre el yugo? Dios, a través de Jesús. ¿Quién le enseñó a Jesús sobre el yugo al Padre Pío? Jesús se lo enseñó al Padre Pío, pero fue Dios eligiendo al Padre Pío también. ¿Quién me enseña a mí sobre el yugo? Dios en Jesús y el Padre Pío. Fíjense que nosotros nunca cambiaremos de yugo, siempre tendremos el yugo. Cambiaremos, perdón, Señor, si estoy diciendo una barbaridad, cambiaremos de buey, cambiaremos de mula o de burro que vaya al pie de nosotros. Pero cuando Dios nos ha elegido y nos hace sus instrumentos, nos toma bajo su yugo. ¿Para qué? Para hacernos, como decía la primera parte, ¿no? Es que no se los he leído todavía. Cuando dice, venid a mí los que estáis fatigados y sobrecargados. Algunos dicen fatigados y cansados. Y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es un texto maravilloso y es un texto del servicio de los servidores que Padre Pío me enseñó a vivir. Desde el pecado me enseñó la gracia de caminar en la libertad de no pecar. Sencillo. Y como les digo yo, Padre Pío nunca me dijo a mí, Jorge, usted es un pecador, se va a condenar, deje de pecar para servirle al Señor porque usted es un impuro y así no puede servir al Señor. Nunca me lo dijo, nunca. Porque Padre Pío, como Jesús, practicaron conmigo la misericordia. Padre Pío se hizo mi prójimo, Jesús se hizo mi prójimo y Dios es mi prójimo. Y cuando ellos me enseñaron eso, me enseñaron que tengo que buscar para quién soy prójimo. Y eso es el servicio. Pues madre, se pasó una hora y no he dicho nada. Qué tristeza para ustedes. Perdónenme, pero yo estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Ay, salud. La próxima vez les sigo enseñando sobre el yugo porque no hemos enseñado nada todavía. ¿Listo? Preguntas. Ya son las 8:55. Preguntas.
Jorgito, nos deja como novia alborotada. ¿Cómo va a parar en cuando está el momento de efervescencia y calor? Sigue otro pedacito, No, ya se acabó la hora. pero Jorge, Yo les he prometido que a la hora paro, no importa. nos deja alborotados y Esto es por a sorbos, así como el vino, a sorbos. No, si no es a sorbos, uno no lo degusta. es que de todas formas, de la manera como lo explicas, no hay preguntas. Yo personalmente, no hay preguntas, no hay palabras, porque yo no sé las demás personas que estén escuchando, pero yo estoy chillando de sentir el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor de Padre Pío y la dicha de no merecerlo, pero la dicha de tenerte a ti sin merecerlo es la palabra, porque de todas formas, yo creo que es la misma pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué siendo pecadora? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Pero ya, vuelve y lo repite, para que yo camine el yugo con él. Y esas palabras, ¿quién las dice? Pues es como que si Jesús en este momento, Dios, me las está diciendo a mí, venga y ayúdeme a cargar el yugo. ¿Y cuál es el yugo? Pues el yugo que nos ha mostrado. Y entonces, ¿qué más maravilla que eso, Jorge? Sí, es muy bello, es muy bello. El amor del Señor. Ay, esa canción no. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor. Sí, es una locura, es una locura. Por eso Y cuando el cielo lo enamora a uno, eh, pues ya, es que hay que hacerle. O sea, ¿cómo no, no? la ¿Sí? otra parte es que, como tú estás diciendo, que Padre Pío conoció el pecado, aunque yo me imagino que no debió haber cometido muchos pecados, porque lo que uno lee de la vida de él desde pequeño, él se alejaba de los niños que decían groserías, no le gustaba nada de eso, entonces no sé qué tantos pecados haya podido cometer él, porque pues de todas formas él mismo se alejaba, pero nos explica así como uno le explica a los niños, ¿no? Con bolitas y palitos de que ahí está el amor y que hasta ahora, después de tan viejo, de tanto tiempo, no lo descubramos. Hasta ahora. Mm. Pero la gracia es esa, ¿no? No importa en qué edad y en qué momento y en qué época estemos, porque mientras estemos vivos, somos objeto del amor y la misericordia de Dios, ¿ya? Porque cuando estemos muertos, ya no seremos objeto de la misericordia y del amor de Dios. Por eso el demonio lucha tanto para que nosotros perdamos la gracia en vida, porque después ya no tiene eh, potestad sobre nosotros, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante eh, conocer el amor de Dios. Yo digo, no para dejar de pecar, sino para amarlo, porque ¿se acuerdan cuál es ¿se acuerdan que ya les he dicho cuál es el mayor pecado o el único pecado? Repítanlo, Carlita y Oscar, por favor, me lo repiten, me lo recuerdan. ¿Qué les olvidó? La No, el rogar. único pecado es de no amar a Dios. Exacto, ese es el pecado, ¿sí? El camino del pecado es otra cosa, ¿sí? Pero el pecado es no conocer, amar y servir a Dios. Ese es el mayor pecado, ¿sí? Entonces, porque es que vuelvo y te digo, ¿sí? No debería decirlo así porque parece que yo estuviera alcahueteando el pecado, ¿ya? Pero es que un pecador puede servir como un santo puede servir, ¿sí? Eh, porque una cosa es el servicio que se hace de corazón para afuera, llamémoslo así, pero también hay un servicio de corazón para adentro, ¿sí? Tú no puedes servir si no nace del corazón. Y nacer del corazón quiere decir que es Jesús el que te está haciendo servir, el que te está pidiendo que sirvas. No eres tú, no eres tú, es Jesús el que motiva tu servicio. Por eso usted cree que ese es santico porque llevó 4 sándwiches y 2 arepas y unos huevos pericos. No, no eras tú, o sea, no ha sido tu voluntad. Por eso yo te digo, antes de conocer el servicio, servías para un carajo, ¿cierto? Y después de conocer el servicio, pues tampoco sirves para un carajo. Tú lo que estás haciendo, te estás dejando llevar por una ola de amor, ¿ya? Porque ni siquiera es tu decisión. Por eso a veces cuando Alcísar dice, ¿y quiénes son los valientes que vamos a servirle al Señor este domingo?
No, pues ningún valiente, no hay ninguno, todo es una mano de flojos, ¿sí? De indecisos. Pero de pronto Dios toca el corazón y alguno de esos flojos dice, primero Dios, yo llevo sándwich, primero Dios, yo llevo café, primero Dios. No es usted, es Jesús el que dijo, póngase el yugo y camine, lo dirijo. Y Jesús te enseña a caminar, a encontrarte con ese servicio, a encontrarte con ese amor que te está esperando. ¿Sí me entiendes? Pero entender eso es un proceso. Por eso llega un momento en que algunos ya ni preguntan ni nada, ya tienen en su chip, en su mente, en su corazón, ¿cierto? Que el domingo a las 5 me levanto a calentar el tinto para llevarlo, ya, pase lo que pase. Ya no tengo que esperar que me invite, no tengo que esperar que me ruegue, no tengo que esperar que mi mujer lo quiera, que mis hijos lo quieran, no. Ya es un chip que tengo aquí porque ya tengo el yugo puesto, ¿sí? Y ya me levanto y voy y voy y voy a hacerlo. Ya, ya no tengo que pensarlo, ¿sí? No lo pienso, simplemente lo siento. Es como esa vivencia del corazón. Y a las 5 dices, mis miseritos me están esperando. Y no importa nada más. ¿Por qué? Porque tengo el yugo de Cristo puesto. Ya. Y si Cristo da el primer paso, ¿qué debo hacer yo? Seguirlo. Porque si me quedo, ¿qué pasa? Cristo no para. Y yo empiezo a ser arrastrado, arrastrado, arrastrado. ¿Y qué pasa cuando un buey se niega a caminar? Me pegan. Se ahorca con el yugo, se muere, se arrastra. ¿Y qué hace el hacedor? ¿Qué hace el labrador? Descoyunta El la yugo. yunta, ¿ya? Porque el buey no sirve. Se echó, entre comillas, se quedó durmiendo. Se echó, no sirve, lo desechan. ¿Y qué le pasa a un buey que no sirve para el arado, para la yunta? Lo matan. Se muere porque no sirve. Eso nos pasa a nosotros. Cuando tú desechas la coyunda de Jesús para el servicio, te mueres, te desechan de la vida de la gracia, ¿sí? Porque es que todos nacimos para servir, todos, 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 ¿ya? Ahora, cuando nosotros hemos dicho un sí, intentamos seguir a Cristo, entre comillas, ya no podemos parar, porque el parar nos duele, ¿sí? El parar nos retrasa espiritualmente, porque recuerden que lo importante es el camino espiritual a partir de los actos materiales de bondad y de amor y de piedad, o sea, a partir del servicio, porque tu servicio sirve para la vida espiritual. Recuerden que esto es un cuento, ¿ya? Esto que hacemos es la salvación de las almas por medio del servicio, Servicio. es un carisma que se vive día a día, no, no es un solo acto cada 8 días, no. Esto es una cosa que nos va llevando a un día ser servidores las 24 horas del día, sin que nos demos cuenta, sin que nos demos cuenta, ¿sí? Sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, ayer alguien me decía, ¿qué hace usted un 1 de enero lavando pisos? ¿Por qué no está descansando? Pero pues yo ya descansé. ¿Y qué tengo que hacer en mi día? Pues limpiar para recibir a Jesús con el piso limpio. O me quedo acostado en la cama rascándome las orejas, que bien grandes las tengo. No, pues no. No, pues ¿cuál es el sentido? ¿Para qué me quedo acostado rascándome las orejas? No. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque ya no, ya no, ya no, ¿sí? Porque el lavar el piso y tener el comedor pintadito y lindo para los niños, pues no es un trabajo, es mi servicio. Y es mi servicio de todos los días, ¿ya? O sea, eso o sea, no tengo por qué explicarlo, ¿sí? Y que no se tomó unos traguitos, no, no me tomé unos traguitos. Pero qué pendejo, ¿no? Hoy, un,
un 31 a las 12 es una disculpa para orar, para terminar la tarde en el Santísimo, para orar. Que, ¿por qué no festejamos el nuevo año? No, es que yo ya no tengo nuevos años, porque mi año es la eternidad, ¿sí? Y ya no dependo de la fiesta mundana, dependo de la fiesta en la Eucaristía, por ejemplo. Entonces, no me levanto temprano el primero para ir a la misa y para ir a visitar a la Virgencita, ¿no? ¿Por qué? Porque me trasnoché, porque tenía que dar abrazos y tomar trago. Ya no, porque encontré otro amor. Y no estoy diciendo que ustedes si lo hicieron mal, no. Es que yo estoy hablando de mí hoy, no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de mi amor y del que me enamoró, como el que habla de su novia. ¿Ya? Yo estoy hablando de lo mío y no me estoy comparando y diciendo que lo mío es perfecto y lo de ustedes es malo. No, 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 no es esa la intención. Es simplemente decirle que como me enamoré, ¿cierto? Entonces cumplo mi yugo y cumplo uno de las primeras coyuntas que es la oración. ¿Recuerdan? El sacrificio, el servicio, Sacrificio, oración, servicio. el ayuno. Ujú. ¿Ya? Entonces, pues es eso, ¿no? Es oración, penitencia, sacrificio y servicio. ¿Ya? Oración, penitencia, sacrificio y servicio. Después vamos a ver eso. Y el sacrificio y la penitencia no es darme lapos y, ¿no? Después les enseño qué es eso en los actos de la vida de cada hombre, que es una cosa bella. Por eso vamos a aprender el yugo, porque fue lo que vivió Jesús y lo que le enseñó al Padre Pío. Y lo que Padre Pío intentó enseñarle a sus hijos espirituales. ¿Ya? Entonces, sus hijos espirituales, yo digo que casi todos los hijos espirituales del Padre Pío son santos. Los que ya murieron, muchos van camino a los altares. Y bueno, los que nadie supo, pero son santos, porque el Padre Pío los enseñó de una manera tan bella, por eso, porque Cristo nos enseñó a través del Padre Pío. Y ya, eso es una cosa muy bella. Bueno, ¿qué más? Salud. Tú hablabas acerca del yugo del Padre Celestial, que, Sí, que ¿puedes explicar un poquito más sobre eso? sí, Dios es el origen de todo, ¿no? Y es también el culmen de todo, ¿sí? Y en la pedagogía de Dios, porque si Dios fuera solo, eh, uno no tendría mucho que hablar de él, ¿ya? Pero fíjate que Dios se hace un Dios trinitario. Dios se hace hombre y se hace expresión del amor por medio del Espíritu, ¿ya? Es una decisión de él, ¿sí? De engendrar un hijo. Es una decisión de él, no tenía por qué hacerlo, ¿ya? Pero fíjate que cuando él decide mandar un hijo, entre comillas, para que nos salve, ¿sí? Recuerda, Oscar, el acto de la cruz, de Jesús morir en la cruz, es el paso, la llave para tener la entrada al cielo. Pero, bueno, se convierte también en un camino, pero el camino hay que recorrerlo, ¿ya? Entonces, fíjate, por el simple hecho de que Jesús murió en la cruz, yo tengo la boleta de salvación, pero tengo que vestirme para ir al concierto, tengo que coger transporte para ir al concierto, ¿cierto? Tengo que saberme las canciones del concierto, tengo que conocer al artista, tengo que volverme fan del artista para ir al concierto, porque yo puedo tener una boleta y no usarla. Si no la uso, pues pendejo, no fui. ¿Qué me perdí? El concierto. ¿Sí? Entonces, fíjate, cuando Dios, en su plan de salvación, crea al hombre y un día piensa que el hombre o ve que el hombre no va a vivir con él, dice, hay que ajustar el plan. Y ajustar el plan es que el hombre conozca mi amor. ¿Cómo el hombre puede conocer mi amor? Por medio de mi Hijo Jesucristo, que es quien me conoce. ¿Ya? Entonces, fíjate, por eso comienza el yugo de Dios. El yugo de Dios es el amor, aunque Dios es amor, pero es el yugo, porque ese amor lo podemos nosotros desglosar los hombres
como en pedacitos, ¿ya? Como en las etapas de un camino, como los pasos de un camino. Y cada paso que damos vamos conociendo el amor de Dios. Por eso Cristo vino a enseñarnos el amor del Padre Celestial. O sea, enseñarnos el amor que Él vivía. ¿Lo vivía cómo? En los pequeños actos de la vida cotidiana, ¿ya? En los pequeños actos. Fíjense que lo maravilloso de Jesús no son los milagros. Lo maravilloso de Jesús es vivir la vida, el día a día, como digo yo. Levantarse, comer, pescar, nadar, bañarse, quitarse la chucha, ¿cierto? Porque olía feo, Chucho olía feo. Después de pesca, olía a pescado podrido, o bueno, no a pescado podrido, pero a pescado. Yo no sé si ustedes han ido a las playas donde se pesca, por ejemplo, aquí en Colombia, en Taganga, y el olor a pescado es, bueno, pues como yo no soy pescador y no soy costeño, pues el olor a pescado, pues a mí no me es que me guste tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de pescar, ¿sí? Y cuando uno saca los pescados y los coge, por ejemplo, para escamarlos, o simplemente los saca de la red y uno se va en la chalupa esa con todos los pescados ahí sentado uno con eso, uno empieza a oler a pescado. ¿Sí? Y para Jorge no es un olor agradable, ¿sí? Entonces, ¿Jesús qué hacía? Jesús hacía popó, Jesús hacía popó, ¿sí? ¿En dónde? Hacía un huequito en la arena y ahí hacía popó. Y la gente dice, uy, es un descreído, eso es una herejía. No, no, no es una herejía. No, no, no. Es que Jesús caminó como nosotros. Jesús fue igual a nosotros en todo, dice el texto bíblico, menos en el pecado. ¿No lo dice San Juan, cierto? Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, fíjate, ¿qué hizo Papá Dios? Le enseñó a Jesús a vivir para conocer la condición humana. Y para que conociendo la condición humana, pudiéramos dar el paso a la condición divina. Porque fue lo que hizo Jesús. Jesús conoce la condición humana y da el paso a la condición divina. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Caminar en este mundo, dando pasos en la condición humana, pensando en la condición divina, añorando y caminando hacia la condición divina. Porque ese es el camino de santidad. Caminar en la condición humana pensando y viviendo en la tierra la condición divina, como lo hizo Jesús. Y ese es el yugo del Padre, porque recuerde, Oscar, que el yugo es un aprendizaje, es un camino, es un conocimiento, eso es una escuela. El yugo es una escuela de servicio, es una escuela de aprendizaje, y el yugo de Dios es una escuela de salvación. Y el dulce yugo de la oración y el dulce yugo del servicio es un camino de salvación, donde vamos aprendiendo en pequeños detalles esas cosas. Por eso es un carisma, es un modelo de vida. El yugo es un modelo de vida de Dios para nosotros desde un carisma particular. A mí me parece una cosa tan loca. Yo siempre digo, Dios, pero usted ¿cómo se le ocurrió esto? Pues se le ocurrió. Y para nosotros, pues se le ocurrió. ¿Se le ocurrió? ¿Qué hacemos? ¿Se le ocurrió? ¿Se le ocurrió? Dios hace esas cosas tan locas. ¿Y por qué a nosotros y por qué? Pues no, pues sí, a nosotros nos tocó. ¿Y qué? Entonces me pongo a pelear con Dios. ¿O por qué no lo hizo antes? ¿O por qué no lo hace después? ¿O por qué no me facilita el camino? No. El yugo de cada uno de nosotros depende de cada uno de nosotros. Porque Dios es el modelo perfecto. Cristo es el maestro perfecto. Oiga lo que estoy diciendo. Dios es el modelo perfecto. Cristo es el maestro perfecto. ¿Qué es un maestro? Nos enseña el modelo perfecto. ¿Sí? Dios es el modelo y Cristo es el maestro que vino a enseñarnos a sentarnos en esta escuelita. A nosotros sí nos tocó. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? No, nada, hacerlo. Hacerlo. O sea que en el esquema de estoy yo en el yugo, Jesús al lado mío, y el que va, el labrador que va ¿Es Dios? detrás es Dios. ¿Es Dios? Es que es Dios el que está detrás de ti, no Jesús. ¿Sí? Ni la Virgencita. Perdona a los marianos.
No, la Virgencita es una compañía, ¿sí? Es otra maestra, con su sí. Pero quien está detrás de ti es Dios. Por eso, fíjense, yo siempre digo, María nos encuentra, nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre Celestial. Por eso nosotros no podemos quedarnos con María, no podemos quedarnos con Jesús. Tenemos que dar el paso al Padre Celestial en su momento. Es un camino. Por eso los marianos que se quedaron toda la vida rezando el rosario y no yendo a misa, se jodieron. No lo entendieron, nunca. El demonio les regaló un rosario eterno y no les regaló la salvación. Y no es una herejía lo que estoy diciendo, no. Son prácticas que a veces, y yo lo digo aquí por muchos que se creen más marianos que María, ¿sí? Y desechan a Jesús. No van a misa por rezar un rosario, no van a misa por ir detrás de la vidente y el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Para qué están rezando el rosario? ¿Sí? O están rezando el rosario para pedirle por la salud de mi mamá y la salud de mi mamá y que me gane el baloto. Pues eso no tiene sentido. En el camino espiritual María nos lleva a Jesús. Y cuando nos enamoramos de Jesús, Jesús nos muestra al Padre Celestial. Es que el amor no es de Jesús ni para Jesús. Jesús es un tránsito al Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, pero es un caminar. Yo no critico a los marianos en ese sentido. Están caminando, pero hay que dar los pasos, porque si nos quedamos solo en María, pues nos jodimos, porque nuestro objetivo no es María, ¿sí? Porque María trajo a su hijo para darnos la salvación, pero María no es la salvación, no es la salvación, ¿sí? La salvación es Dios por medio de su hijo. En su hijo Dios nos legó la misericordia y el amor, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Y si no se entiende, pues no importa. Dejémonos llevar en el yugo de Jesús, que Él nos lo irá enseñando, poco a poco. Él nos lo irá enseñando. Porque somos tan tercos que queremos no sentir el yugo. ¿Mm? Es una cosa loca. Jorgito, pero entonces, ¿cómo conocemos al Padre si del Padre no se habla mucho? Siempre se habla de Jesús. Pero Por eso, entonces, su merced camine con Jesús. Su ¿y merced al camine conocer con a Jesús Jesús. conozco al Padre? Porque los dos son uno. Jesús te enseña al Padre. ¿Sí? Jesús te enseña al Padre. Porque todo lo que es Jesús es lo que es el Padre, porque el Padre se lo reveló todo a Jesús. Por eso nadie conoce al Padre sino el Hijo. Sí. Y nadie conoce al Padre a menos de que el Hijo se lo quiera revelar. Exacto. ¿Ya? Pero tú te tienes que enamorar a Jesús porque no te puedes saltar el paso, ¿sí? Porque la Virgencita engendró a Jesús, ¿ya? Y uno supone que por la acción del Espíritu Santo la Virgencita conoce a Jesús y a Dios, total. Y yo en fe lo puedo creer, ¿sí? Pero fíjate, la Virgencita no se nos dio para nuestra salvación. Se nos dio a Jesús para nuestra salvación. ¿Ya? Ahora, fíjense, lo hablábamos la vez pasada. ¿Cuál es la primera evangelizadora? Marta, La más Virgen, perfecta, la Virgen. La Virgen. Pero la Virgen, ¿de qué nos habla siempre? de Jesús, De su su hijo. Hijo. De su Hijo. ¿La Virgen habla de ella? No, ¿De qué nos habla Jesús siempre? del Padre. Del Padre. ¿Jesús habla de él? ¿De lo maravilloso que es? ¿De sus No, dones y de sus carismas? No. no, habla del Padre en todas ¿De las, quién nos habla Padre Pío? ¿De él? no, de Jesús y de ¿Sí? Dios. ¿Sí me entienden? Es el camino que hay que seguir. Es el camino que hay que seguir. Por eso rezar el rosario con una intención diferente, como yo he intentado enseñarles, y acercarnos a la palabra con esa intención diferente, es lo diferente que podemos hacer como marianos para intentar conocer a Jesús. ¿Ya?
que si nosotros conocemos a Jesús, conocemos a la Virgencita. ¿Ah? Porque Claro. fíjense, nosotros conociendo a la Virgen, no conocemos a Jesús, pero conociendo a Jesús, conocemos el amor de la Virgen. ¿Ya? Es, sí, no sé, es como una cosa loca ahí. Pero bueno, cada uno toma el camino que quiere y Dios tiene miles de caminos para todo el mundo. Miles de caminos, miles de caminos. Este perrito, está amarillo ya chillando, está diciendo, oiga, ya está pasado. Qué chiquito mío. Está enfermo, está como el dueño. Está enfermo de los riñones, tiene diabetes, está enfermo de gastritis, está enfermo del colon. Ah, no, qué tristeza. Tiene las enfermedades de los dueños. Pobrecito. Igual que el dueño está viejo ya. Entonces, ya tenemos las enfermedades de los viejitos. Pues sí, bueno, hijos, fue un placer. No hay ninguna pregunta más. Listo. Entonces, les quería decir, yo sé que para algunos es un complique reunirse los martes en esto y es cansón. A mí no me cansa porque a mí me gusta hablar y yo soy dichoso hablando de Dios. Yo hago casi un soliloquio. Yo me hablo a mí mismo. No les hablo a ustedes. Así que yo soy dichoso. Pero esto no es una obligación. Ni el que esté, hay que hacer checking de si cumplió o no cumplió. No, es una opción como cualquiera. Es una opción como cualquiera. Alguien que me dijo, perdóneme Jorge, pero yo no me uno porque para mí es más importante mi rosario en comunidad. Yo le dije, gloria a Dios, está bien. Es que esto no es obligación para nadie, para nadie. Esto es una invitación de alguien. El que la quiera asumir, pues se conecta. Y el que no, pues no. Y aquí nadie está llevando control de asistió o no asistió, ¿no? Ahora, las palabras que yo digo, yo vuelvo y les insisto, no son mías. Las deben y las pueden repetir. No a su manera, a la manera como se dijeron. Con su estilo sí, pero como se dijeron, ¿no? Porque ya, pues ya. Porque después dicen, Jorgito dijo, y no, Jorgito no dijo así, ¿sí? Entonces, ya, y ya, yo, yo les estoy regalando unos elementos que en su momento se me dieron a mí para formarme y para poder hablar y dar razón de lo que soy, de lo que hago. Porque todo lo que hablamos y decimos es para dar razón del servicio. Entonces, fundamento del servicio. Por eso es un carisma, ¿ya? Y es tan importante, porque todo carisma tiene unos fundamentos, unos principios, unas leyes universales. Por eso es carisma, para que otros lo repitan de esa manera igual. Cada uno con su estilo, pero igual, ¿no? Es como los papas. Cada papa sí tiene su estilo, pero la iglesia es una. Cada uno tiene su estilo, pero la iglesia es una. Y no podemos dejarnos llevar, ¿no? Ya, chiquito. Venga, chiquito, carajo. Entonces, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Porfito, y en el escudo, lo que yo te pregunté el otro día, en el escudo a mano izquierda hay una pequeña. Papá, ¿Qué significa? yo a ustedes alguna vez les hice en un retiro qué significa el escudo. No, Ah, bueno, yo lo Sí, voy a hacer la próxima vez. Entonces, recuerde, Oscar, que nada hay de mi cosecha y de mi capricho. yo sé. Lo que está en el escudo fue mostrado por Padre Pío y por Dios, ¿ya? Es el escudo que ellos querían con el significado que ellos querían. Yo no he hecho nada de Jorgito, que es diseñador, lo hace. No, por eso los escudos se han demorado, incluso se demoraron muchos años en hacer, porque es todo como el cielo lo ha mostrado. Haz de cuenta, Osquita, que tienes un sueño o una visión del escudo. Y eso es lo que pones, ¿sí? Y el cielo te lo explica, ¿ya? ¿Por qué es importante el escudo? Entre comillas. Bueno, porque es una identificación, pero sobre todo por lo que significa para ti. El escudo es importante porque significa algo para ti, no porque signifique para otros, ¿ya? O sea, no es importante lo que piense la gente del escudo, es importante lo que el escudo vale para ti. Ya aclaramos, eso está bien claro, ¿ya? ¿Sí? Sí,
Exacto. Entonces, por eso los signos que se ponen en el escudo son importantes para ti, no para que la gente los vea, ni para que la gente diga, ah, este cree en esto o en esto. No. O sea, el escudo no sea para la gente. El escudo es un distintivo en el que tú confirmas para ti lo que llevas en el pecho y puedes dar razón de eso con tus actos. Y bueno, con un discurso seguramente, con tus actos, ¿ya? Por eso, esa hostia con los 33 rayos, no es que sea un símbolo jesuita, no, es una hostia. Los 33 rayos, entre comillas, significarían la vida de Jesús, ¿cierto? La vida de Jesús, ¿sí? El, 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 el JHS es un monograma que no es de los jesuitas. Ellos lo usan, sí, pero es un monograma universal. Es que ese monograma existía antes de que existieran los jesuitas, ¿sí? Desde Jerusalén. Cuando tú vas a las catacumbas en Roma, encuentras ese monograma. Y en esa época no existían los jesuitas, ¿sí? Es una cosa más universal, ¿ya? Y ese monograma significa Jesús, el nombre de Jesús. Jesús, claro. Ya entendí. Ah, Yeshua, listo. claro, ¿sí? JHS, significa Jesús, ¿ya? Mm, Y en los 36 años, entonces, en ese poquito tenemos a ujú. Jesús, presente, pasado, presente y futuro, sobre todo en nuestro presente, porque tenemos la vida de Jesús en sus 33 años y la Eucaristía, que es lo que tienes diariamente, porque recuerda que tú tienes a Jesús diariamente en la Eucaristía, diariamente, más que en ningún otro lado. Jesús existe en la Eucaristía más que en tu oración, o en el rosario, o en tus devociones, o en lo que seas, ¿ya? Jesús se hace presente nuevamente cada día. Por eso la hostia, que es eso, es importante, porque lo que tenemos ahí es una hostia, ¿ya? No un monograma jesuita. Entonces, claro, cuando te lo explique la próxima vez que ya te lo estoy explicando, pues va a tener más sentido para ti, no para lo que da la gente. Entonces, cuando la gente diga, ¿y eso qué significa? ¿Eso no es jesuita? Entonces tú le puedes decir, no, ¿cuál jesuita? Eso es Jesús. ¿Sí me entiendes? Ujú. Pero la próxima vez le digo, porque todos los... Miren, alguien me decía, ay, ¿por qué no ponemos los rayos de la Virgencita? Y los rayos de la Virgencita de Guadalupe están ahí. Si tú los quieres ver, si tú los quieres ver, ahí están. Entonces tenemos 12 rayitos, ¿cierto? 14 rayitos. Porque ¿qué es la Virgen? La Virgen es también las horas de misericordia, ¿no? Sí, porque ella no puede estar separada. Entonces, ¿cuáles son las horas de la Virgen? Dígame, ¿por qué separan a la Virgen de Jesús y de la palabra y de la Biblia? ¿Por qué la separan? ¿Porque queremos ser marianos y queremos ser exclusivos? Y entonces vamos solo con la Virgen, ¿no? Es que si tú te das cuenta, la Virgen, entre comillas, no dijo mucho, ¿cierto? Hizo mucho, pero eso no lo siguen. Entonces nos volvemos marianos, entre comillas, de mentiras. Marianos de ir a México a ver la imagen de la Virgen ¿sí? Perdemos el sentido porque la separamos del camino de salvación. Y eso no lo podemos hacer. Una Virgen sin Jesús no está. La Virgen habló, yo lo dije la vez pasada, la Virgen habla en sus actos, en sus apariciones. Por eso les dije, todas las apariciones de la Virgen son como un pedacito de un gran puzzle o de un gran rompecabezas, que si nosotros lo sabemos escuchar, veremos la Virgen de qué habla. Y habla de la vida de Jesús. La Virgen no habla de la vida de ella, habla de la vida de Jesús. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso de Nuestra Señora. Por eso nos enamora y nos enamoró. Y por eso la veneramos. Y claro que rezamos el rosario, claro, no para ella, con ella, con ella, porque ella nos acompaña a rezar. Porque ¿qué es el rosario? Es contemplar y meditar la vida de Jesús. Y eso es lo que lo hace diferente. Y eso es lo que enseñó ella, lo que enseñó el Padre Pío y lo que me enseñó Jesús. O sea, lo que me han enseñado ellos es la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, que seguramente la voluntad de Dios es que recemos rosario. No,
La voluntad de Dios es que conozcamos la vida de Jesús, porque conociendo la vida de Jesús, conocemos al Padre. Y un mecanismo que se inventó, o Dios o la iglesia, fue el rosario. Ah, bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que de eso también les voy a enseñar un día de cómo se reza un rosario. ¿Ya? Y lo que significa realmente el rosario. Y no es que vaya yo en contra de la iglesia, no. La iglesia ha dado unas puntadas, pero es que es la madre iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿listos? Jorgito, Mi vida. una cosita. Yo sé que esto no es una obligación y que debe ser algo voluntario, pero sí yo quiero que los que estamos acá tengamos la conciencia de que lo necesitamos, porque si no el servicio se va a perder el carisma, si no nos formamos en el carisma, porque esto es algo nuevo del cielo y lo que tú estás trayendo es la voluntad del Padre. Sí, Entonces es muy importante conocerlo, porque si no nos volvemos personas que simplemente vamos a llevar un desayuno a una persona y no vamos a crecer en el carisma del servicio. Y como tú un día de pronto me lo explicaste, o sea, con el si yo voy y hago el servicio, me salvo yo sola y los demás qué, y nosotros nos salvamos es con los demás. Entonces, si no nos formamos en esto, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer y se va a desvirtuar todo y no va a pasar nada. sí, sí, eso es verdad. Por eso Dios quiere las comunidades y por eso fundó la iglesia, ¿no? Si Dios no pensara que eso era necesario, no funda la iglesia. ¿Para qué reunir sus ovejitas? ¿Para qué? Pues reunimos las ovejitas para que lo escuchen a Él. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Formarnos para poder formar a otros. Porque si un sándwich se lo puede dar cualquiera, pero servir a nombre de Cristo, como lo hizo Jesucristo, en nombre de Dios, no lo hace cualquiera. Y esa es la diferencia. Porque podemos dar un sándwich como una obra buena, como una obra altruista. Sí, como decía yo alguna vez, Pablo Escobar dio sándwiches. ¿Sí? ¿Y para qué los daba él? ¿Pensando en la salvación? Pues seguramente no, ¿no? Pero él dio muchos sándwiches y dio para muchos arriendos y dio para muchos recibos de luz. Claro, él hizo entre comillas obras pías, pero ¿cuál era la intención de su corazón? Ese es el problema nuestro. ¿Por qué damos el sándwich? ¿Ah? Entonces nosotros damos el sándwich porque somos esa cruz, ese testimonio del amor de Dios, para que otros nos vean hacer y quieran imitar lo que nosotros hacemos, que fue lo que Cristo hizo. Porque nosotros hacemos lo que Cristo hizo. Él ya dio otro testimonio. Ahora nosotros tenemos que dar testimonio. Y el testimonio tiene que salir del interior. ¿Ya? ¿Y cuál es mi objetivo? Buscar un alma que imite lo que yo hago. Porque el yo hago es lo que Cristo hizo. Y eso es lo importante. ¿Sí? Llevar el sándwich no es lo importante. Es el gesto, el testimonio. Es el evangelio vivo. Porque nosotros somos evangelio vivo. Porque Cristo es el evangelio. Es lo que hay que contar. Y entonces, fíjate, yo no reúno a los miseritos a decirles, vengan a escuchar la palabra y les voy a dar un sermón de media hora. No, ni les digo, pecadores, dejen de pecar. No. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es mi evangelio? Te amo, en nombre de Cristo. Ese es el evangelio. ¿Sí? ¿Y usted por qué lo hace? Ah, porque es que Cristo existe. ¿Ya? Y Cristo hizo esto, y me enseñó esto, y la palabra dice esto, y la iglesia dice esto. Si tú no te vuelves un signo visible, nos perdemos. Lo que hablábamos del escapulario, ¿no? No, tú te puedes poner cualquier chiro para ir a servir, pero cuando te pones tu escapulario, te estás revistiendo Jesús. de Cristo. Te estás poniendo un signo visible, te estás empoderando, te estás cubriendo con la sangre de Cristo. Y en nombre de Cristo sales a evangelizar como los primeros apóstoles. ¿Y cómo vas a evangelizar? Con la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Mi corazón y mi sándwich. Esa es la palabra. Mi gesto, ¿cierto? Y claro, algunos dirán, ay, pero eso no es la palabra. No, qué pena, sí, es la palabra. ¿Que no la entendemos? Ah, bueno,
preparémonos para entenderlo. Desglosemos el Evangelio en actos y en gestos y en signos y verás que esto. Cristo tomó el pan, lo bendijo y lo dio, ¿o no? ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos el pan, lo bendecimos y lo damos. Ay, pero usted va a ser, se está creyendo un cura, un sacerdote. No, estoy haciendo los gestos que Cristo hizo para que conociéramos al Padre. ¿Sí? Es mi gesto. Somos apóstoles, somos evangelizadores, como la Virgen. La Virgen tomó a Cristo y lo entregó. La Virgen le digo, hagan lo que Él les dice. Sencillo, eso no tiene más vuelta de hoja. Entonces, cuando nosotros, como comunidad, hacemos lo que hacemos, cuando desfilamos por las calles de Medellín hacia el Parque de las Gordas, ¿cierto? Y pasamos por ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos evangelizando, estamos viviendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es leer la Biblia, la palabra de Dios es vivir lo que dice la Biblia. Claro, la palabra de Dios está contenida en la Biblia, está contenida en la Biblia, ¿sí? Pero la Biblia no es la palabra de Dios, es lo que dice en ella. Y para nosotros vivir la Biblia es hacer los gestos que nos manda Jesús en la Biblia, repetir los gestos que de Jesús se describen en las Sagradas Escrituras, ¿ya? Y los gestos tienen que nacer de un corazón preparado en la palabra, en la oración, en la penitencia, en el sacrificio y en el servicio. ¿Ven cómo todo da vueltas? Pues sí. Bueno, Sandrita, listo. No, pero yo te agradezco, Sandrita, que estés tú ahí firme y es eso, ¿no? Y como les digo, mi palabra no es dogma y las palabras que yo digo, entre comillas, no son mías. Yo intento repetir lo que se me ha dicho, porque de mi cosecha hay muy poco, muy poco, muy poco. Y eso quiero que esté siempre presente. Ahora, si algún día me odian, como otros, pues me odian y me echan a un lado. Dicen, Jorgito no tiene razón. Pero mientras crean que lo que yo digo tiene razón de ser, pues bueno, ahí estamos. Y yo no me voy a negar a hablarles. Aunque yo quisiera ahorita estar rascándome las orejas o estar rascando a mi perrito aquí, ¿cierto? Pero no. Ya, malillo, ya. Yo ya le di su droga y su comida. Así que, ¿qué más quiere? Porque me toca darle. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 remedios, 8 remedios. No, qué tristeza. Igual a los que se toma el dueño. Claro que a él todavía no le he dado este remedio. Jorgito, muchas gracias. Según el médico no puedo hacer esto. ¿Le hago caso? A mí me decía, no puedo ingerir licor. ¿Y el vino es un licor o no es un licor? Y viene mi duda, ¿no? ¿Es un licor o no es un licor? Sí es licor, ¿no? Fue Si mal. lo calientas no se vuelve licor, porque la Sí, pierde el ¿verdad? sabor si lo O calientas. sea que me lo voy a tomar calientico. Entonces más bien un brandicito ahí. Ese. No, mentiras. Igual, mi vida está en manos de Dios. Yo me tomo una copita de vino para hablar con ustedes, porque es un gesto. También algún día lo entenderán. Es un gesto, porque no tomo para emborracharme ni nada de eso. O sea que el licor no es un vicio en mi vida. Tal vez es un gusto, pero es un gesto. Porque es que cuando yo tengo la copa en mi mano, yo quiero pensar que alguien me la pasa y me dice, bebe, tomad y bebé. Porque es que la copa de vino es un gesto, ¿cierto? Si yo estoy tomando una copa de vino, me puedo sentir en la última cena y tomar la copa y entregarla es como si Jesús me dijera, mira, toma y bebe. Pero ¿eso es qué significa? Mira, mírame a mí y cópiame. Mírame a mí y haz lo mismo. Mira, es como mi posta, es como mi legado, es como mi testimonio en la carrera de relevos, ¿no? Es como, sigue tú,
Mira, yo ya tomé, ya la bendije. Sigue tú, bendícela y bendice a otros. Toma, entrégala. Pásela, Jorgito. Parece un absurdo, ¿no? Pásela. Dirán que yo soy un tarado y vivo de ilusiones. ¿Y a mí qué me importa? A esta edad, ya que me digan, ya más de lo que me pueden decir, no me pueden decir. Ya más de lo que me pueden decir, no me pueden decir. Así que a esta altura de mi vida, cuando estoy terminando mi vida, ya tengo que gozarme los gestos que me llevan y me están con Jesús. ¿Qué más puedo esperar? Que me condenen o que ya estoy por encima de eso. Aunque tengo que cumplir con la ley, claro. Tengo que cumplir con los hombres, claro. Tengo que cumplir con la iglesia, claro. Pero sí ve amarillo. Pero, bueno, no sé. Ay, Dios mío. Y listo. Entonces les fue bien en sus fiestas de Navidad y de Año Nuevo y compartieron con sus miseritos y la pasaron rico y repartieron tamales y buñuelos y cosas y regalos. Y bueno, eso me alegra mucho. Hay que seguir ahora con el diario. Otra vez. Volvemos a la cotidianidad, ¿cierto? Y qué duro que es volver a la cotidianidad enseguida, entre comillas, ¿no? Pero bueno, la vida no para. Hay que seguir y seguir en él, con él y para él. Bueno, hijos de mi corazón, ahora mi perro ya se volvió cansón y ya llevamos 40 y pico minutos pasados. Dios me los bendiga y me los guarde. Que Dios les Amén. muestre su rostro misericordio y vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda el amor y la paz. Y el mismo Señor los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Buenas Dijo noches, mi madre Jorgito. Emperita, a dormir. Gracias.